en pleno verano de los 90, junto con nuestro teclista que había pedido prestado a su padre su BMW que solo tenía un día de vida, nos dirigíamos a nuestro concierto en Dortmund. Íbamos por la autopista, cuando otro vehículo nos adelantó y nos cortó el paso de tal manera que ya no pudimos evitarlo, y chocamos de frente con las barreras de contención a unos 120 km/h. Sospecho que fue de tal manera que el coche nos golpeó. Supongo que a todo el mundo le pasó lo mismo en aquel momento. La última palabra que gritamos los dos en aquel momento fue ¡mierda! Más tarde supe que nuestro coche se dio a la fuga, volcó varias veces, chocó también con otro vehículo y los bomberos tuvieron que sacarnos de entre los restos, de donde nos llevaron al hospital, con algunos huesos rotos, pero afortunadamente estábamos vivos. Mi memoria podría terminar aquí, pero aquí es donde empieza. Lo último de lo que fui consciente fue de la exclamación que tanto yo como el bajista hicimos en ese momento. Lo que ocurrió después ya no podía explicarse con el pensamiento racional. Yo no podía percibir racionalmente el impacto contra el quitamiedos. Primero pasaron por delante de mí algunas imágenes de mi vida, hasta los años en que era un niño pequeño, y al segundo siguiente todo sucedió a cámara lenta. Ni sensación, ni dolor ni nada, sino verlo todo a cámara lenta, como si yo solo fuera un espectador. Me veía curiosamente desde arriba. Percibía cómo el coche despegaba y más tarde aterrizaba en algún lugar para ser embestido de nuevo. Pero todo sucedía sin poder sentir nada y a una velocidad de cámara lenta increíble. Entonces este observar desapareció. Todo se volvió negro delante de mí y de repente apareció este túnel o estructura parecida a un túnel que me atrajo y quise entrar en él. Intenté ver el final del túnel o poder adivinarlo, y cuanto más me acercaba a él, más excesivamente tranquilo se volvía todo en mi interior. Absolutamente en paz. Sentí que tenía que sonreír. Físicamente ya no era consciente de mí mismo. No había ni dolor, ni falta de aliento, ni nada, sino simplemente una calma abismal en mi interior. En mi percepción me adentré en el túnel y vi una luz que se hacía cada vez más brillante, pero nunca tanto para deslumbrarme. Sin embargo, no podía ver exactamente en su interior. Medio de esta luz percibí algo. Una figura indistinta que solo podía distinguirse tenuamente. Indistinta. Parecía tenderme la mano, como si me hiciera señas para que me acercara a ella. La sensación que emanaba de esta figura ni siquiera puede describirse con palabras. Imagina que en un segundo recibes una carga de millones y millones de megatones de puro amor. Felicidad, como nunca antes había sentido. Todo a la vez. Este sentimiento abrumador de pura armonía, felicidad que te hace caer de rodillas, llorar como un niño pequeño, que era tan inmenso que no hay palabras para describirlo. Solo me hizo querer correr hacia esa luz y la figura que había ahí en ella. Fue como una liberación de todo lo que alguna vez me preocupó o me hizo infeliz. Era más que sobrecogedor, y no me quedaba otro deseo que querer correr hacia esa luz, a través del túnel que había en ella, hacia esa figura, la que ni siquiera podía empezar a decir si sus contornos eran realmente humanos, y si la figura, que estaba de pie y moviéndose tenuamente, me recordaba la figura de un hombre. Correr a través del túnel era lo único que quería. Parecía que me acercaba cada vez más al final del túnel, casi capaz de caminar hacia la luz. Cuando todo se detuvo,
fui arrojado hacia atrás a una velocidad excesiva y fuera de toda visión y sentimiento, y lo que siguió ya no fue posible recordarlo. Estuve en el hospital unas semanas. Tampoco lo sabía cuando volví en mí. Volví a estar en mí mismo. Todo me dolía, pero no me importaba. Lloré por la pérdida de este sentimiento infinito de felicidad, por la oportunidad perdida de llegar al final del túnel y por la oportunidad nunca lograda de haberme acercado a esta figura de luz. Pensé en ello durante muchos años después. Pensaba que solo lo había imaginado, todos estos sentimientos y este ser. Quería descartarlo con reacciones bioquímicas del cerebro y del cuerpo al choque, pero algo en mí rechazaba estas reflexiones como un sentimiento deshonesto. Así que más tarde empecé a buscar informes de todo el mundo, a recopilarlos, a documentarlos. Pregunté a personas que también habían tenido una experiencia cercana a la muerte. Y en la suma de toda esta investigación descubrí que casi todas las experiencias, independientemente del país, la religión, la edad o el sexo, eran casi idénticas a mi experiencia. Todas ellas experiencias, ese túnel y luego esa increíble sensación de felicidad que te desgarra porque no puedes soportar esa sobredosis de felicidad. Y no hay una palabra racional para esto, y nadie podría describirlo exactamente en su propio idioma. Así que me limitaré a decir que fue un ser de luz, que te invitaba a entrar solo para ser arrastrado hacia atrás en el último momento por un remolino. Algunos incluso informaron de una especie de comunicación sin palabras con este ser de luz. Y juraron que les habían dicho de forma no verbal antes del remolino de vuelta: todavía no es el momento, vuelve atrás. Yo no tuve esa comunicación, pero el hecho de que tantas personas hablaran de la misma experiencia no podía explicarse simplemente por una reacción de protección física o mental o bioquímica, no con todas las diferencias entre las personas. Así que solo quedaba una constatación: cuando todo lo posible no es la respuesta, hay que empezar a aceptar lo imposible. Este viaje me condujo a la fe, aunque antes de eso era un ateo declarado. Y no quiero convertirme ni nada parecido, pero ahora sé que hay algo más allá de nuestra imaginación real, algo que niega la finalidad de la muerte, tal como la entendemos en nuestra cultura. Creamos o no en Dios o en otra cosa, después de toda la experiencia y la investigación, estoy firmemente convencido de que la vida no termina con la muerte terrenal. Sin embargo, si la vida no termina con la muerte, ¿cómo se enseña entonces? ¿Qué es exactamente nuestra vida? ¿Qué son nuestras almas? ¿De qué están hechas? ¿De dónde proceden? ¿Qué hay de los miles y miles de relatos sobre la reencarnación, que ha sido el tema principal del Bhagavad Gita, el libro más sagrado de los indios durante decenas de miles de años? Y si estamos en este tema, entonces llegamos automáticamente al tema de la transmigración de las almas y a cuestiones tan fundamentales como la cuestión de la probabilidad de que las esquirlas de las almas de vidas anteriores puedan haber entrado en la conciencia de memoria del alma actual. ¿De qué otra forma se explica, por ejemplo, el miedo exagerado a las alturas en algunas personas, aunque no hubiera motivo para ello en sus vidas presentes? Si seguimos por aquí, perseguimos todas estas dudas y manifestaciones, uno se enfrenta a una caza de enigmas que no podría ser más apasionante y para la que probablemente no baste una vida humana.